gustaría que habláramos un poquito del obradorismo y lo que está generando en Latinoamérica, en América Latina. De manera particular, y recuerdo perfecto el asunto de la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cumbre de las Américas, que fue visto aquí en nuestro país, por cierto, por algunos analistas, o era visto como un error muy grave. Hablaban incluso de las posibilidades quizás hasta de rompimiento con Estados Unidos, y lo que vimos a la postre fue todo lo contrario, sino que incluso quizás le vino bastante bien al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues haber abogado por la inclusión de todos los países en esta Cumbre de las Américas, aunque al final no se haya conseguido. Pero esto me permite preguntarle, doctor Jesús López Almejo, ¿el presidente López Obrador de verdad puede convertirse en el líder regional que le hace falta a América Latina en estos tiempos? Sin duda alguna, Carlos, sin duda alguna puede, aunque desafortunadamente para él, para su causa y las causas de quienes se arropan en torno al obradorismo en México y en América Latina, ya únicamente le quedan 2 años. Y sabemos que los liderazgos se gestan a partir del tiempo, sabemos también que el tiempo vuela y que en 6 años se logra poco. Sin embargo, me parece que López Obrador está sembrando como las bases de un cambio paradigmático. Recordemos que paradigma significa visión dominante de las cosas o marco referencial que estructura el pensamiento y determina la conducta, los comportamientos. Y en ese sentido estamos atendiendo un cambio paradigmático de cosas que se creían que no eran posible hacer y que con López Obrador pues se ve que se pueden hacer. Por ejemplo, en materia de políticas públicas, los gobiernos anteriores hablaban de una cosa muy elegante que se llama el presupuesto participativo, que se escucha muy elegante en los think tanks, en las universidades, ¿no? En los centros de investigación, se escucha muy bonito en los foros de intercambio de ideas, y sin embargo, cuando hablamos de presupuestos participativos, vemos que muchos de estos intermediarios llamados asociaciones civiles, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, etcétera, se quedaban, ¿no? Con ese dinero, sindicatos, y veíamos que esos dineros, esos presupuestos nunca llegaban abajo. Teníamos o tenemos todavía calles con baches, alumbrado público deficiente, hospitales sin medicina, y de pronto cuando llega alguien con una política pública que parece improvisación, pero que quita los intermediarios del camino y directamente el gobierno se va asegurando de que la gente reciba, digamos, ese presupuesto. eh, Esto lo empiezan a ver en Perú con mucho cuidado, empiezan a pedir asesoría, lo empiezan a ver también en Colombia con mucho interés, se ve en Chile, se ve desde Argentina, y esto sin duda alguna hace que el presidente López Obrador no solamente sea popular en México, porque aunque la oposición en México, no solamente me refiero a la oposición abiertamente política, sino también desde las universidades, porque fíjate, Carlos, decía esto algo muy interesante. Algunos analistas decían que fue un error lo que López Uh Obrador -huh. hizo de la cumbre. Lo que pasa es que en la academia mexicana hay un conservadurismo tremendo, no solamente en las universidades privadas, en las universidades públicas, que más que hacer análisis, hacen apología anti-AMLO, anti-obradorismo, y entonces las vísceras, cuando tú haces análisis, o más bien cuando no haces análisis porque las vísceras te ganan y dices lo que a ti te gustaría como ser humano, pero con la etiqueta de analista, vas a errar en el 99% de las evaluaciones que realices, y eso es lo que le pasa a muchos analistas en los medios de comunicación tradicionales, pero también en las universidades y en los centros de investigación. Les ganan la víscera antiobradorista, y la persona, digamos, el activista anti-AMLO se termina por imponer al analista. Por eso es que cuando vemos que López Obrador crece en popularidad, lo niegan. Por eso es que cuando las calificadoras dicen que la gestión del presidente López Obrador está haciendo de una disciplina fiscal muy relevante, y que hay un fortalecimiento del peso frente al dólar y que la deuda externa no ha crecido, te dicen, pero no es por él, es a pesar de él. Entonces, ahí ves que pues no le atinan porque pues gana la víscera más que la evaluación pura y dura, pero además con contexto. En este contexto, valga la redundancia, creo que lo único negativo para López Obrador que le puede suceder es que se le termine el tiempo en 2 años, y me parece que todavía no hay quien pueda llenar sus zapatos en México, por lo menos, Carlos.